Profesora. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, Yacir, Cristian. Buenas noches, profe. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Jenny. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches a todas las personas que nos están saludando Buenas también noches. a través del chat. Bienvenidos. Hola, Diego. Me alegra mucho que estén vinculados hoy a la sesión. Vamos a empezar de una vez. Además, porque ya considero que se normalizó la matrícula, todas esas inquietudes que tenían, especialmente en la sesión anterior, fueron resueltas, por lo menos a la mayoría. Tenemos información muy importante para socializar y me imagino que ustedes también tienen inquietudes sobre las actividades pendientes, pero lo primero que les comento es que estoy terminando de calificar, especialmente con este curso. Lo que se presentó, como se dieron cuenta, es que al final matricularon muchas personas a este grupo número 4, entonces por eso el proceso de calificación se retrasó un poquito, pero les comento que ya mañana estaré enviándoles el mensaje para que revisen sus notas. Si ya hay otros grupos, para quienes tienen compañeros en otros grupos y les dijeron, ay, es que a mí ya me aparece la calificación, es porque pues empezamos por el grupo 1 y como les digo con ustedes, la situación es que el grupo se aumentó en casi el 50%. Pero estoy revisando las actividades, obviamente a quienes hicieron la entrevista, escuchando el trabajo que hicieron y luego procediendo a revisar el análisis, que fue un informe escrito, y a los que optaron por analizar un líder público, entonces también les estoy revisando, pero ya mañana termino de calificarles actividad 1 y empiezo con la revisión de la actividad 2. Este es el calendario académico, lo recuerdo porque sé que están viendo otras materias, entonces pueden confundirse con las fechas. Nosotros hacemos las entregas los días miércoles, excepto pues el parcial final, que el parcial final sí máximo se puede presentar hasta el martes 31 de marzo. ¿Por qué en esa fecha? Porque siempre los parciales cierran el último día del curso, independientemente qué día cae. Entonces, si hubiera caído el 31 un domingo, pues entonces esa sería la última fecha. Entonces, ¿qué tenemos pendiente? La calificación de la actividad 1, ustedes ya la entregaron, todos se pusieron al día con eso. Luego la actividad 2, que ya les voy a dar espacio para que hablemos de esa actividad si tienen inquietudes, esa vence hoy. Actividad 1 y actividad 2 quedan calificadas esta semana. Tendrán la actividad 3, que ya también se las voy a explicar en qué consiste. Ahí tendremos el 70% de la nota del curso. Y para la semana 4 no hay actividad, lo que hay es un parcial. Ese parcial ya está habilitado. Si ustedes quieren, si quieren ir adelantando, lo pueden presentar. Ese parcial son casos relacionados con el liderazgo. Son 20 preguntas de selección múltiple. Esas 20 preguntas, cada una tienen 4 opciones de respuesta, pero hay una correcta y hay una parcialmente correcta. Es decir, son 20 preguntas, máximo ustedes pueden sacar 5, o sea que cada pregunta vale 0.5. Pero si contestan la que es parcialmente correcta, les va a dar 0.25. Tienen 2 oportunidades para presentarla. Eso quiere decir que si presentaron la evaluación y sacaron 4.5, quieren intentar sacar el 5, que es la nota máxima, lo pueden hacer. Y si en la segunda oportunidad que presenten la evaluación sacan menos notas que la nota que obtuvieron en la primera presentación, no hay problema porque la plataforma automáticamente les toma la nota más alta. Entonces, para que lo tengan presente y también recordarles que es muy importante que guarden captura, evidencia, pantallazo. Cuando ustedes presenten la evaluación, la plataforma les genera la nota. Entonces, tómenle pantallazo a eso, guárdenlo, para que si el día de mañana tienen algún reclamo, por ejemplo, que presentaron la evaluación, tienen su nota, su evidencia, pero les apareció un 0, entonces ustedes le puedan decir al tutor que tienen la evidencia y ya sea él el que revise con el área de tecnología. Esto casi no sucede, pero ustedes saben que los sistemas también pueden fallar. Entonces yo les sugiero, los invito a que vayan tomando evidencia. Ya también cuando tengan la nota de las actividades, sí, eso me decían ustedes hace 8 días, entonces
no quiero que les pase, yo también voy a guardar pantallas, pues no guardo pantallazos, sino que yo descargo las notas al final, pero como les decía, no les puedo pasar en Excel, no es el mecanismo o el conducto regular que a mí me han asignado para ello, pero sí, pues que ustedes vayan tomando las notas y yo guardo igual las evidencias de todas las calificaciones y les doy los plazos para que ustedes revisen en los sistemas, tanto en Moodle como en InConnection. Bueno, para la actividad 2, entonces, debían analizar un caso ficticio, pero que tiene situaciones que podemos ver en muchas organizaciones relacionadas con el liderazgo, y el objetivo es que las representara, podía ser en un árbol de problemas o en otro tipo de esquema, para que evidenciaran la conexión entre el problema, las causas, las consecuencias y los valores. Eso en esencia es lo que debían presentar utilizando cualquier herramienta, Canva, Word, PowerPoint, la que ustedes manejen. Por favor, coméntenme si tienen alguna inquietud sobre esta actividad. ¿O está claro? ¿Ya la entregaron? Plazo hasta hoy, para los que no tienen claro el plazo, es hasta hoy. No, profe, está claro. Muy bien, José Manuel. Vamos a escuchar a Luigi. Luigi, coméntanos. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, profe, la duda que yo tenía era, usted nos habló de 5 problemas, o sea, digamos, el trabajo nos decía integrar en un solo árbol 5 problemas. ¿Así es, profe? ¿O por Sí, cada problema un árbol? No, lo que pasa es que la idea es que ustedes también acá puedan hacer la relación o la interconexión entre los problemas. De hecho, un problema en la vida real puede ser la causa de otro problema. En esencia es eso, que lo puedan representar. Pero si ustedes ven que no hay conexión entre una cosa y la otra, entonces simplemente presentan los problemas por separado. Eso ya también es una cuestión de perspectiva. Ah, ok, profe, perfecto. Sí, esa era mi duda. O sea, se puede hacer de las dos formas. Digamos, sí, claro. 5 árboles con sus problemas, sus consecuencias y sus efectos, ¿no? Sí. O uno solo que nos integre todo. Exacto, Luis. Sí, al igual, digamos que en el escrito sí está como correlacionado todo. Entonces, de pronto sí se podría integrar todo. Exacto. No, además porque eso ya depende de la perspectiva. Ustedes son personas que, por ejemplo, han ejercido o ejercen actualmente cargos de liderazgo, seguramente han hecho diagnósticos, conocen problemas similares. Entonces, eso también los puede llevar a hacer un análisis donde, por ejemplo, relacionen 2 problemas, ¿sí? Donde ustedes digan, este problema tiene la misma causa. O sea, hay una causa que si yo la identifico es la que genera todos los 5 problemas. Por ejemplo, esa puede ser una mirada. Otra mirada es ver el problema individual y luego intentar ver las conexiones. Entonces, por eso allí también hay un nivel de autonomía para que ustedes puedan representarlo como consideren que se relacione. Listo, profe, gracias. De hecho, ya les sigo dando la palabra. Es muy interesante el ejercicio que muchas veces lo hacemos en las organizaciones, lo que pasa es que no los graficamos, sino que mentalmente empezamos a identificar causa, consecuencia, causa de la causa o consecuencia de la consecuencia, pero cuando hacemos diagnósticos a veces analizamos problemas de manera individual y está bien, pero también por un efecto sistémico es interesante en la medida en que podamos articular todo para poder tener ese mapa global. Y en eso también nos ayuda la tecnología. Ahora, afortunadamente, con la tecnología, con las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, podemos llegar a hacer esos análisis mucho más detallados. Ustedes recuerden, se pueden apoyar en la IA, claro que sí. La idea es que no le deleguen la responsabilidad de hacer todo el trabajo,
para que haya un ejercicio intelectual de nuestra parte, que es fundamental, además porque en cuestiones, y ya lo vamos a seguir viendo con la temática, cuando tomamos decisiones, pues hay un ejercicio mental y muchas veces tienen que ser decisiones al instante, en el minuto. Entonces, si no ejercitamos esa capacidad argumentativa, de identificación, de análisis, de resolución de problemas, y siempre nos apoyamos en una herramienta que lo haga, cuando nos toque enfrentarnos a esa situación, vamos a tener una menor capacidad de respuesta. Entonces, esos son ejercicios que nos ayudan a seguir fortaleciendo esas competencias. Muy bien, vamos a escuchar a César. César, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Coméntanos. Profe, bueno, el trabajo ya está claro. Quería preguntarle, tenemos varios trabajos, así que todos los radicamos y no son de respuesta múltiple, sino son trabajos. Su merced, pues quería preguntarle muy respetuosamente, ¿es demorado para que su merced califique 1 a 1 o pues, para su merced cree que eso usted los califica pronto? Pues es mi pregunta. Gracias, profe. Sí, César, lo que les comentaba ahora es que la idea era que hoy ya tuvieran pues sus notas de la primera actividad. Lo que pasa es que hubo una situación, y es el tema con este grupo, que incorporaron muchos más estudiantes a última hora, entonces eso retrasó el proceso. Pero la idea es que ya mañana tengan la nota de la actividad 1 y aquí al fin de semana la actividad 2. Si es un proceso demorado, porque ustedes son muchos estudiantes los que nos asignan y son espacios semanales, pero bueno, igual lo hacemos y con toda la responsabilidad, dado que se toma el tiempo por cada uno para revisar de manera rigurosa el trabajo. Entonces, sí, César, esa es la idea. Igual yo les comunico, así como ya les envié a los estudiantes de otros cursos, que sus notas están. Entonces cuando ustedes tengan ese correo, ahí mismo dice que tienen 3 días hábiles para revisar y para presentar inquietudes. De esa manera se enteran entonces que las notas ya están, semana a semana. Listo, y vamos a terminar esta ronda de preguntas con David. David, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Profe, resulta y pasa de que yo hice el trabajo, realizamos el trabajo entre 3. Observamos la cuestión del trabajo, el contenido y todo eso, y luego hicimos correlación entre los 3 puntos de vista. Pero usted aquí nos da un ejemplo como para hacerlo con el diagrama de un árbol. Nosotros no lo hicimos con esa imagen de árbol y eso no lo hicimos así. Se utilizó Canva, ¿sí? Y se le dio, por decirlo así, como un mapa conceptual donde el punto centro era la cuestión del caso, Induplas. Luego se sacaron los 5 problemas a los cuales se le sacaron individualmente la gestión del líder, los impactos, los valores que fueron violados, pero además se identificó el problema. ¿Qué hicimos? Dándole cuerpo al mapa conceptual, colocándole como pegatinas donde aparecen pequeños, como las justificaciones por las cuales se determinó que ese era el problema, la acción del líder y las cuestiones de los impactos que ya sean económicos, legales, ambiental y humano. Genial, David. Tal como suena, ustedes cumplieron con los requisitos de la actividad y utilizaron una representación gráfica, didáctica, es válido. Recuerden que ustedes tenían la libertad. Si bien es cierto, decía mapa de problemas como un término genérico, para que fuera más comprensible, tenían la libertad de escoger cualquier herramienta que les facilitara presentarlo. También esto es interesante porque una cosa es que yo lo entienda, que soy el autor, y otra cosa es que el lector lo entienda. Entonces yo espero que obviamente pues sea tan claro y autocontenido que cualquier persona que lo conozca comprenda la relación entre los elementos, pero tal como lo estás mencionando.
Está bien. Exacto. Ahora, el único punto es que como se utilizó Canva, o sea, ahí en el mismo trabajo dice que no se podía colocar ni link, ni un enlace, ni nada de eso, ¿cierto? El archivo, él no lo bota en PDF, pero sale, o sea, sale reducida, la imagen sale reducida para poder identificar y detallar a profundidad la imagen que nos bota que nos botó como archivo para entregable, el Canva. Hay que utilizar el control y con la bolita del mouse acercarlo para poder tomar más a detalle lo que se... Porque siempre está bastante nutrido el mapita. Ok, entiendo. No, si yo intento, o sea, si tengo dificultades para visualizarlo, ampliarlo, les comento. Lo que pasa es que les decía lo del link porque a veces me envía links que no me llevan o están rotos, no llegan directamente al documento o son hechos en plataformas de pago y no tengo acceso o no me dan los permisos. Entonces, por eso les sugería que era mejor el documento, pero así está bien, David, yo lo amplío y en caso tal que tenga esa situación con tu grupo o con cualquier otro trabajo, yo los contacto para poder visualizarlo. De todas formas, arriba en el mensaje que nos da la opción de uno poder escribir algo, ahí también le dejamos escrito los nombres de nosotros. En la imagen también aparece en letras grandes lo que es el caso de Induplas y los nombres de nosotros tres con los códigos. Y también sale en las generalidades la cuestión esa que le estoy comentando, de que con el control y eso, o sea, dándole una breve explicación para que usted pueda visualizar mejor la imagen. Muy bien, David, agradezco que también lo menciones porque es muy importante, pensemos que ustedes estén entregando esto no a un docente, sino a un cliente, ¿cierto? Una propuesta. Exacto. Gráfica, un proyecto. Entonces, muy importante, uno, dar las instrucciones correspondientes para que haya mayor probabilidad de que no haya ningún problema al momento de visualizar el archivo, o sea que es una muy buena táctica el hacerlo. Muy bien, para las personas que me están preguntando de plazos, listo, David, yo estoy pendiente entonces para poderles retroalimentar cuando lo revise. Las personas que me están preguntando por plazos, miren, podemos hacer lo siguiente y es, quien no pueda presentar el trabajo hoy, me escribe, pero tendrá en este caso una afectación a la nota, le recibo mañana, pero con una calificación de 0 a 4. Recuerden que hicimos una excepción de recibir extemporáneamente la semana pasada, pero también en virtud del principio de la equidad, las personas se esforzaron por entregarlo hoy y pues hicieron ciertas acciones que lo llevaron a ello, entonces les podría recibir mañana a quienes no tienen causas de reglamento estudiantil, porque recuerden que si tienen alguna situación de esas no habría problema, como la incapacidad médica y demás. Entonces, no se queden con ese 0, pero ya saben que si se les recibe extemporáneo, sería con nota de 0 a 4. Entonces, me escriben y revisamos el caso. Bueno, vamos a continuar entonces con la temática correspondiente a gestión, específicamente ética, y va a estar relacionado con los parámetros de la actividad 3. Ya veníamos hablando de esa gran responsabilidad que tiene el líder de tomar decisiones que muchas veces ponen en conflicto valores, pero vamos a resaltar que hay algunas decisiones en donde se pone en conflicto es el valor frente al antivalor, ¿cierto? Y ahí parecería mucho más fácil la elección. Es como si nos dice, bueno, ¿cuál será el camino correcto o la decisión adecuada que debe tomar el líder? Si le están ofreciendo que para ganar un contrato tiene que pagar un soborno, y ese es un acto que no solo es antiético, sino ilegal. Entonces uno diría, no, pues obviamente ser transparente y no aceptar pagar ese soborno. Eso sería un conflicto entre un valor y entre un antivalor. Valores como por ejemplo la transparencia y la honestidad versus la deshonestidad o la trampa. Hay muchas situaciones en donde se enfrenta el valor con el antivalor. Por ejemplo, hay casos que son muy comunes, sobre todo en el sector público, que son los más visibles, en donde hay un discurso de lucha contra la corrupción y de cero impunidad, pero esas personas son las que están cometiendo actos deshonestos o ilícitos. Por ejemplo, el cartel de la toga es un ejemplo reprochable
especialmente porque las personas que están involucradas son administradores de justicia, ¿cierto? Entonces uno esperaría, y más en ese caso que fue el fiscal anticorrupción involucrado en un caso de corrupción y condenado por ello. Entonces, obviamente, pues él le dio prevalencia en su actuar al antivalor. Y es un comportamiento hipócrita porque no es consecuente con el papel que debía desempeñar como garante y como investigador y acusador, que eso es lo que hacen los fiscales, de delitos, en este caso contra la administración pública y pues actos de corrupción. Entonces, la integridad versus la hipocresía, la responsabilidad, que es asumir las consecuencias de lo que hacemos, y también las omisiones, ¿sí?, que es lo que no hacemos, por ejemplo, el control que debíamos hacer y no hicimos. Entonces, responsabilidad es asumir esas consecuencias frente a ese líder que evade y que, por ejemplo, no asume la responsabilidad o culpa a otro de los errores que él cometió o insta desde su postura de poder a algún miembro del equipo para que asuma el error por él. Eso también pasa mucho. Entonces, aquí vemos un conflicto de valor antivalor, la transparencia versus la opacidad. La transparencia hace referencia a mantener no solamente la información, sino los procesos, las actividades muy claras, y por eso la importancia en las organizaciones de lo que es la documentación. Muchos hemos conocido que hay organizaciones que no son, que tal vez no han hecho procesos de gestión de calidad y no han documentado los procedimientos, entonces no se sabe cuáles son los pasos o las acciones para desarrollar algo. Entonces, eso se presta para actos antiéticos o ilícitos también. Entonces, la opacidad es cuando se oculta la información, cuando los procesos no son claros, no son transparentes. Justicia versus favoritismo. Entonces, lo podemos llevar al caso de los procesos de selección. La justicia sería, por ejemplo, la meritocracia, o que en igualdad de condiciones se evalúen a los aspirantes y que gane quien tenga el perfil y las mejores condiciones para desempeñar el cargo. Pero el favoritismo sería utilizar otros criterios en detrimento de la meritocracia, o por ejemplo cuando se le dan beneficios o prebendas basados en ciertas preferencias y no en datos objetivos como el desempeño. El respeto versus la instrumentalización, por ejemplo. Entonces, el instrumentalizar es utilizar, en el caso organizacional, a una persona, pensemos a los trabajadores, vulnerar sus derechos, no garantizarles sus garantías laborales solo por obtener un beneficio económico, como por ejemplo cuando se hace explotación laboral y se aprovecha que esta persona no conoce las normas o que no demanda, entonces allí hay un abuso y hay una falta también de respeto a ese grupo de interés. Esos son casos entonces de valor versus antivalor, pero tenemos casos también en donde hay situaciones que no necesariamente es un antivalor, sino que son dos valores que están en juego. Por ejemplo, un líder de tecnología que está supervisando la entrega de una plataforma y resulta que es para un cliente que es muy representativo, representa el 80% de las ventas, o sea que tiene un gran poder en la organización y para los ingresos de la compañía, y a pocos días del cierre el equipo técnico detecta una falla que reduce la velocidad del procesamiento prometida. Entonces, esta falla puede que no sea tan significativa, pero no es acorde a lo que se comprometieron para darle al cliente. Pero hay una opción y es que el líder decide, bueno, nosotros vamos a superar la falla, pero no lo comunicamos al cliente, igual no le va a generar un daño, pero con esto salvamos los ingresos de la compañía y con salvar los ingresos también estamos salvando los empleos. Entonces puede ser transparencia o la honestidad total versus la estabilidad de la empresa y los empleos de todo el equipo, que también sería responsabilidad social. Tenemos otro caso, por ejemplo, un líder que supervisa a un ingeniero y resulta que este ingeniero es una persona que lleva muchos años en la compañía, que ha sido responsable, que ha sido comprometido, que ha contribuido con su trabajo a alcanzar los objetivos de la institución, pero resulta que últimamente ha venido cometiendo unos errores.
Entonces, cuando el líder indaga, se da cuenta que hay una situación personal, como nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, por ejemplo, una enfermedad grave de un familiar, y eso lo ha llevado a desconcentrarse y a cometer los errores. Entonces, si el líder es riguroso con la norma, debería reportar el caso, pero también tiene una situación, y es si protege a ese miembro del equipo que ha tenido un error, pero que ha respondido a la empresa de manera general muy bien, y así tendríamos dos valores en conflicto, que sería la transparencia estricta y el cumplimiento de la norma versus también el entender la humanidad de ese trabajador y el valor de la compasión. Ustedes en este caso, que me imagino que no es ajeno porque se presenta en muchas organizaciones, ¿qué postura asumirían como líder? ¿Cuál creen que es la situación o posición más correcta o decisión que debería asumir el líder frente a este caso? ¿Cómo lo manejarían? Una o dos personas que nos quiera comentar. ¿Cómo se pueden manejar estos casos en los cuales hay un desempeño que no es el esperado, pero hay una justa causa para que el trabajador se comporte de esa manera frente a las responsabilidades pues, que tiene con la organización? Weiler, te escuchamos. Profesora, buenas noches, compañeros. Pues la postura del líder ahí sería aplicar el reglamento y las métricas de desempeño de forma estricta, aparte obviamente adicional, escuchar a la persona de la parte emocional que tiene. ¿Sí me hago entender? Sí. Para mí esa sería la función del líder, de liderazgo. Weiler, y si eso lleva a que esta persona sea despedida por ese error, a pesar que ha brindado años de servicio, sacrificios, y pues dado lo mejor de sí en su desempeño laboral, ¿crees que sería injusto? No, ahí tiene que entrar en una evaluación todas esas cosas como líder. Hay que mirar el desempeño que ha tenido, cómo ha sido su comportamiento, cuál fue la causa para cometer pues esa adversidad en ese momento. Esas son las cosas que hay que tomar como líder. En ese momento no se evalúa la falla al instante, sino el transcurso de la persona en su trascender laboral. Si lleva mucho tiempo, si ha presentado anteriormente, pues en un periodo repetitivo, las fallas, no de la misma, pero con otras, hay que tener eso en cuenta y presente. Por ese motivo, no, yo por lo menos como líder no despediría a un funcionario dependiendo de su comportamiento, pero si ha sido repetitivo, así sea en otras áreas diferentes, pues sí tendría muy en cuenta para ver qué decisión tomar respecto a la acción que está teniendo y lo que pueda llegar a pasar. Ok, Weiler, muchas gracias por comunicarnos tu posición frente a este caso. Vamos a escuchar a Luigi. Luigi, ¿qué opinas? Profe, yo digo que uno de los principales valores que debe tener un líder es la gestión de las emociones de su grupo. Entonces debe ser una persona que debe comprender y conocer bien a su grupo. El diálogo es uno de los temas más importantes cuando uno tiene, digamos, personas a cargo. Tratarlos todos los días. Un buen líder se da cuenta, bueno, vea, esta persona está bajo de nota, como dice uno por ahí, está fallando. Lo primero es dialogar con la persona, comentarle, venga, está pasando esto, me di cuenta de esto, cuénteme a ver qué le está pasando, y llegar primero a una solución, si es, digamos, si se puede remediar,
porque si ya la falta que cometió es extremadamente grave, pues ya diría uno se le sale de las manos y ya sí toca tomar otras medidas. Pero si es remediable, para mí, con el diálogo se puede llegar a acuerdos y solucionar los inconvenientes y hacer, digamos, los llamados de atención que se tenga que hacer y, como dice uno, para adelante, manteniendo siempre la unidad de grupo y conservar los valores y rendir, porque siempre nos están midiendo en todos los aspectos, entonces nunca se debe de caer en eso. Ok, Luigi, gracias por tu intervención. A las personas que tienen la manito levantada, les sugiero que la conserven así. Voy a seguir avanzando, pero ya van a tener la posibilidad de participar, por lo menos con otros casos. Entonces, esto también nos sigue llevando a la reflexión en que hay que hacer un análisis, pues, de las situaciones particulares, ¿no? Podríamos acá estandarizar y decir, es que el líder bajo ninguna circunstancia debería faltar a la aplicación estricta de la norma. Pero ¿cuáles fueron las causas? Y eso estoy haciendo es un resumen de lo que acaban de manifestar también los compañeros que llevaron a esa situación que se presente. Acá tenemos lo que ustedes ven es lo que se denomina un dilema, que viene siendo cuando tenemos dos situaciones una decisión que tomar por A o por B, que es a lo que nos enfrentamos no solo los líderes, sino muchas veces en la vida, o sea, como seres humanos, decisiones de las que denominamos difíciles, ¿no? Donde estamos en una situación límite y ambas situaciones tienen unas consecuencias o cualquiera de las alternativas puede afectar a una parte o puede tener dos valores en conflicto, pero pues tenemos que buscar cuál es la mejor decisión. Dice Javier que depende el tema de la responsabilidad, quién tiene la labor y qué tipo de falla comete. De hecho, en muchos de las políticas organizacionales se gradúan las faltas, ¿cierto? Como faltas que son graves, como faltas leves, como faltas gravísimas. Por ejemplo, una falta leve puede ser considerada al llegar tarde o por fuera después del horario laboral, pero una falta grave sería, por ejemplo, el abuso de confianza o el acoso laboral, ¿no? Entonces, también allí eso nos ayuda a tener una esquematización de cuál es el nivel de daño que se genera con una falta. Hay, desde la filosofía, un concepto de lo que se denomina el dilema ético. Y vamos a ver en qué consiste este dilema del tranvía. Seguramente algunos ya lo conocen, pero lo vamos a proyectar porque es importante que quien no lo conozca lo tenga como referencia. Si bien es cierto, esta es una proyección de un caso extremo, vamos a tomarlo como símil para revisarlo en lo que pasaría en una organización. Es el problema del tranvía. Este problema fue propuesto en 1967 por Philippa Foot y propone un escenario en el cual un tranvía viaja a gran velocidad y sin frenos hacia 5 trabajadores que están en la vía y que no se pueden dar cuenta que el tranvía viene hacia ellos. Tú te encuentras junto a la palanca para cambiar las vías, de tal forma que si jalas la palanca, el tren se desvía hacia otra ruta, en la que desafortunadamente también hay un trabajador. Por lo que tienes dos opciones: no hacer nada, lo que resultará en la muerte de 5 personas, o jalar la palanca y ver morir solo a uno. Pueden participar a través del chat. ¿Qué harían? Opción A, jalan la palanca, sacrifican a una persona para salvar a 5, o B, dejan que el tranvía siga su curso y esto pues va a tener la consecuencia de acabar con la vida de 5 personas. Ahora, yo sé que es un caso extremo y esto está planteado desde la filosofía, pero llevándolo al caso empresarial, pensemos en que podría ser sacrificar a un trabajador para salvar 5 puestos de trabajo, por ejemplo. Entonces, voy a irles dando la palabra de manera breve y resumida para que vayan comentando qué opinan sobre el caso mientras van contestando también a través del chat. Ferney, ¿quieres opinar sobre este caso?
Hola, profe, ¿cómo está? Profe, pues iba a opinar sobre el otro y en este pues me cogió hacer unos detalles del trabajo que hay que entregar. Entonces, que ahí no le presté atención a este caso. Mi disculpa. Tranquilo, no te preocupes. Vamos entonces con Wilson. Wilson, te escuchamos. La mayoría está diciendo que jalan la palanca, sacrifican a una persona para salvar 5. Vamos con Wilson, te escuchamos. Bueno, si no, vamos con Jeffrey. Jeffrey, coméntanos. No, perdón, acá ya me aparece Gabriel y Luis Alfonso. Gabriel, coméntanos y luego vamos con Luis Alfonso. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. O sea, la situación en este caso es éticamente complicada porque ya vas a destruir no solamente una vida, sino una familia como tal. ¿Sí me va a entender? O sea, pues la opción menos traumática sería pues la de un solo trabajador en el tema del tranvía. Okay. Pero si pudiera salvaguardar, no sé, o sea, no, bueno, ahí nada más te plantean esas dos, pero ¿qué tal si uno podría tener una tercera opción, si se obstaculizar antes de que pase el tranvía, no sé, con barreras de hierro, para que no hubiera ninguna pérdida humana? ¿Sí me entiendes? O sea, si no hubiera otra opción, pues desafortunadamente quedaría una familia sin un padre, sin un esposo, sin un hijo, ¿ya? Claro. Y sería empresarialmente hablando menos costoso también. Ese sería. Muy bien, Gabriel. ¿Qué sería también tu postura como líder? Sí, me dicen que solo hay 2 opciones. ¿Qué tal haya una tercera? ¿O qué tal yo pueda identificar la tercera opción que permita salvar las 6 vidas o de hecho crear esa alternativa? Algunos están diciendo hacerle señas al conductor, otros están diciendo buscar obstaculizar el tranvía, igual también otros están diciendo que si solo hay esas 2 opciones, pues sería mejor jalar la palanca, o sea que salvar por lo menos a 5 personas en detrimento, infortunadamente, de 1. Luis Alfonso, te escuchamos y ya continuamos con el ejercicio. Buenas noches, profesora. Pues es un punto bastante complejo, ya que le dan 2 opciones nada más. Entonces son 5 vidas a contra 1. Pues si me dice que el tranvía no lleva freno, entonces ¿cómo vamos a controlar esa tercera opción? Porque si fuera una tercera opción, que el tranvía tuviera freno. Ya, pero si el tranvía no tiene freno y yo tengo la opción de elegir salvar 5 vidas o solamente sacrificar una. Ahí está el punto es algo ético. Bueno, voy a poner un ejemplo. Hay una película que se llama El avión presidencial. No sé si alguno lo haya visto. Ahí toman como rehén al presidente de los Estados Unidos. Y abajo están el vicepresidente se encuentra abajo y tienen que tomar una decisión. Porque como él es el que controla el maletín nuclear, y si llega a caer en manos de los enemigos, se formaría una guerra mundial. Entonces, que ellos quieren tomar una decisión, los líderes quieren tomar una decisión, es derribar el avión presidencial y acabar con todos los terroristas. Es el mismo dilema que el otro se puede atentar aquí, y que todos los líderes siempre van a estar enfrentados a esta situación. Claro que sí, hagamos el caso más crítico. Luis Alfonso, no sé si tú eres padre de familia. Sí, señor. Y si pensemos que la opción de jalar la palanca está tu hijo
versus 5 personas que no conoces, ¿cambiaría la decisión para quienes dijeron que jalaban la palanca? Bueno, yo dije que jalaba la palanca. Exacto. Ahí, como dice, ahí lo ponen uno contra la espada y la pared. Yo, el amor a mi hijo es mucho más grande. Pero si él, Hay como dice por ahí, valores, el sacrificio, exactamente. Es como, pongámosle bíblicamente, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac para probar su fe. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dudó mucho por sacrificar a Isaac, pero por el temor que le tenía él a Dios, decidió sacrificarlo. O sea, ahí ver el dilema también es bastante complejo. Por eso son complejos esos dilemas éticos, claro, porque son conjunto de valores. Entonces, si yo tengo una relación, por ejemplo, con sanguinidad y más que soy el tutor y responsable de mi hijo versus a 5 personas que no conozco, mi decisión ética cambia. O pensemos en otro caso, porque estamos equiparando las vidas. Ahí, profe, perdone que la interrumpa, ahí, como usted dice, pone el hijo, el familiar de uno en el estado de una sola persona, ya ahí uno no pensaría con la cabeza. Allá no utiliza, se echa como para un lado lo ético, porque ya uno está pensando es por la parte efectiva y no por la parte moral. Emocional. La parte emocional, porque nosotros los seres humanos somos emocionales. Entonces, al ver que sea el hijo de uno no lo va a sacrificar. Como dicen por ahí, que se mueran los 5. No, y además y acá podríamos, si no ya vamos a continuar con el ejercicio porque esto tiene una derivación, pero de todas maneras pensemos en otro escenario y es que estamos equiparando el valor de las vidas. Obviamente todas las vidas son importantes, es el derecho supremo porque es el que me permite a mí ejercer los demás derechos, pero pensemos en este escenario, ese trabajador o la persona que está en la primera opción cuando jaló la palanca es un líder social que ha hecho un aporte significativo a la comunidad, de esas personas que le han generado con sus acciones beneficios a la sociedad, mientras que los 5 que están en el otro lado son genocidas, esas personas que han cometido crímenes aberrantes de lesa humanidad, que no le han aportado nada a la sociedad, por el contrario, vulnerado sus derechos. Entonces cambiaría ahí también la postura de salvar una vida por el impacto positivo que ha generado versus 5, en donde han generado daño a la sociedad. Entonces siguen generándose aquí los ejercicios, son dilemas y son situaciones a las que nos vemos enfrentados también día a día en las organizaciones, sobre todo si escalamos y tenemos una postura o posición de poder. Entre más se escale en esa organización jerárquicamente, pues más responsabilidad hay, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá con otra derivación que surge de esto. ¿Cuál es la opción más ética? Este problema es popular porque nos empuja a tomar una decisión cuando ninguna de las opciones es buena. Entonces, ¿actuarías para salvar más vidas o seguirías la regla de no matar a nadie? En papel, es decir, mediante encuestas, más del 90% de las personas eligen jalar la palanca, justificando que salvar 5 vidas tiene mayor valor, aunque esto implique sacrificar a una. A esta tendencia se le conoce como utilitarismo. Sin embargo, esto puede cambiar si se modifica el problema un poco. Imagina que esta vez solo hay una vía, y tú te encuentras parado en un puente exactamente arriba de ella, mientras ves cómo viene el tranvía a toda velocidad hacia los trabajadores. En ese momento, una persona muy gorda va caminando frente a ti y lo puedes empujar de tal forma que detendrá el tranvía, salvando a los trabajadores. El modelo de utilitarismo es el mismo, una vida contra 5, pero en este caso, solo el 10%. Y en el modelo utilitarista, entonces habla de una lógica en donde yo sacrifico algo porque las dos decisiones van a generar consecuencias negativas y no quisiéramos estar frente a la toma de esa situación. Pero pensemos que ya no se puede tener el tranvía, que ya no hay nada que hacer. Tal vez pudo haberse hecho algo antes, pero en ese momento específico no. Hay una acción inicial que es del primer ejercicio, que es activar una palanca, un dispositivo mecánico, para desviar el carril y generar el menor daño posible.
Y otra es que yo ya hago una acción directa utilizando a otra persona. Si hablamos del utilitarismo como fin, sería exactamente el mismo resultado. Pero acá ya entonces lo que vamos a cuestionar es el medio, ¿no? Entonces, miren lo que pasa cuando se encuesta a las personas sobre esta segunda alternativa. Las personas deciden que empujar a otra persona está bien y prefieren no hacer nada. Si el problema es el mismo que con la palanca, entonces ¿por qué pasa este cambio tan radical? Estudios de este problema con imagen por resonancia magnética han mostrado que el primer escenario, donde se utiliza la palanca, activa regiones cerebrales asociadas a la planeación y la lógica, además de áreas emocionales. Pero la versión del puente activa mucho más las regiones emocionales. Además que somos un conjunto entonces de lógica y de emoción, ¿no? Miren cómo con la primera alternativa se activa la lógica, pero también hay un componente emocional. Por eso muchos decíamos, no, pero no hay otra alternativa, porque sacrificar a uno, podemos hacer algo, pero finalmente pues se toma la decisión. O se omite, ¿no? Porque si yo no hago nada, igual va a haber una responsabilidad. Pues hay un curso que sigue el tranvía. Si nosotros somos los líderes, ¿no? Los que estamos manejando en ese caso. Y en el segundo punto, que obviamente es un caso también llevado al límite, pues se activa más la parte emocional y está relacionado con lo que dijo nuestro último compañero y es, si yo ya estoy frente a una situación límite que involucra a una persona con la cual tengo una relación de parentesco, como es mi hijo, hasta qué punto la emoción puede nublar la lógica, ¿no? Y puede llevar incluso a cometer actos que no son éticos. O muchos de nosotros cuestionamos al que roba y diríamos nosotros nunca hurtaríamos o no le quitaríamos nada a nadie. Pero si estamos en una situación en donde es la única posibilidad para poder salvar la vida de nuestra madre, esto también llevado al límite, entonces ¿será que cambiamos y aceptamos robar porque el beneficio va a ser mayor que es proteger una vida? Y es la vida que nos dio la vida, entonces, bueno, mirar a Luis Carlos. Bueno, entonces, esto está relacionado con la tercera actividad, porque yo igual les envío esto, qué bueno que hagan este ejercicio también si pueden, con otras personas o en su casa, o que sigan con su equipo de trabajo, que sigan ahondando en ello, en diferentes espacios. Perdón, acá estaba revisando un trabajo. Acá voy, acá. Y les dejo también este material. Mira, de una decisión maquiavélica, porque el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Ese libro es muy interesante. Bueno, El Príncipe. Si no lo han leído, puede ser interesante esa visión de Nicolás Maquiavelo. Y pasa como lo que pasó con muchos líderes que ustedes analizaron. Algunos los analizaron porque los admiraban o lo inspiraban o porque los retaba y querían conocer algo más. Y otros justificaron la elección del líder que analizaron precisamente no porque genere un impacto positivo, sino porque les llamaba la atención su personalidad, su estilo de gestión, pero no porque fuera un referente de liderazgo positivo. Entonces, claro, cuando nos preguntábamos por qué podemos hacer, por qué llegamos a esta situación, empiezan unas preguntas que es importante que se formule el líder. Por ejemplo, ¿por qué el tren no tiene frenos? Si fallaron los controles internos, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Quién puso a esas personas en la vía? Si hubo una mala planeación estratégica, ¿por qué nos vimos abocados a este escenario? ¿Cómo puedo detener el tren antes de que llegue la bifurcación? ¿Cierto? ¿Cómo pude tener una visión preventiva? Muchas veces no podemos evitar llegar a la situación límite, pero sí revisar luego si se pudieron haber tomado mejores decisiones y que sirva como una retroalimentación para futuros procesos. Entonces, ustedes en la actividad número 3 tienen una invitación y es a que formulen, sea individualmente o en sus equipos de trabajo, un código de ética de conducta que viene siendo un documento en el cual nosotros planteamos precisamente directrices para cuando nos encontramos con estas situaciones, ¿sí? Es una especie de faro, una especie de guía para tratar de eliminar las ambigüedades, por ejemplo, para esos líderes que no saben si una situación puede generar un perjuicio para la empresa o no.
Entonces, allí podemos tener normas y lineamientos para ello. ¿Cuál es el estándar de comportamiento que nosotros esperamos, no solo del líder, sino de toda la organización? Entonces, allí también va. Que sea un documento público y socializado, también se espera que reduzca la oportunidad. La oportunidad son esas situaciones o ese caldo de cultivo que hace que una situación se dé. Es como cuando nosotros ponemos un límite y lo comunicamos, pero aparte de comunicarlo necesitamos controles efectivos, ¿cierto? Para hacerlo. Miren que el Código Penal es el conjunto de normas en donde se establecen los delitos en Colombia. Busca hacer control preventivo, o sea, la idea es que la gente conociera, por ejemplo, que hay un delito contra la vida que se llama homicidio y que la pena puede ser de tantos años, entonces que yo solo con conocer que me pueden meter a la cárcel no cometa el delito. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que para muchas personas ese no es un control preventivo, porque aún sabiendo que pueden ser juzgados, cometen el acto. De hecho, eso ha llevado pues a cuestionar muchas veces desde la criminología la penalización. Obviamente pues es un arma que se utiliza para poder sancionar, pero cómo podemos ser más efectivos previniendo. Cuando el solo miedo a la pena no ayuda a que las personas desistan de cometer ese acto. Entonces, tener normas en la organización obviamente es importante por la transparencia, para que las personas sepan las consecuencias de los actos que generan, pero también se necesita articularla con otras estrategias como controles efectivos, como sensibilización, capacitación y demás. Entonces, en los códigos de conducta nosotros generalmente encontramos un esquema. Este no es inamovible, es solo una muestra de lo que debería tener. Y ustedes tienen ya el código de conducta de Nestlé ahí adjunto. Pueden usar como referencia otros códigos. Yo los invito a que busquen en sus organizaciones si tienen algún tipo de lineamiento. Se pueden llamar manuales de integridad, se pueden llamar de otra manera, pero que tenga lineamientos de comportamiento y que ayuden a estas situaciones o a resolver estos dilemas. Entonces, podemos encontrar allí, por ejemplo, unos filtros de preguntas cuando yo no sé qué decisión tomar. Si estoy en ese tranvía y yo no sé si activo la palanca o no, organizacionalmente hablando. Entonces, nos dan, por ejemplo, unas preguntas para ir respondiendo. ¿Esta decisión que voy a tomar es legal? Si yo no sé si esto es legal o no, pues entonces tengo una responsabilidad y es buscar asesoría. Por ejemplo, voy a firmar un contrato. Yo no sé si lo que estoy firmando es acorde con la ley. Entonces, no tengo la responsabilidad de saberme toda la norma colombiana, pero sí de buscar la asesoría correspondiente antes de firmar, porque puedo estar comprometiendo a la organización y puedo, por ejemplo, tener consecuencias allí legales, financieras y demás. Es coherente con los valores, por eso es importante que en los códigos de conducta o en otros documentos estén claros cuáles son los valores organizacionales. No es suficiente solo con decir la honestidad, sino cómo se evidencia la honestidad en la organización. Si ustedes entran en este momento a la página de Bavaria, por ejemplo, encuentran allí sus valores organizacionales y allí explican, por ejemplo, qué es el valor del apasionamiento, qué es el valor de la sostenibilidad, qué significa trabajar en Bavaria y ser consecuentes con ese valor. Entonces, es importante también allí resaltarlo. Esto es un buen ejemplo para los demás. O sea, si yo tomo esta decisión y la conocen mis estudiantes, mis hijos, mi equipo de trabajo, mis personas a cargo, ¿será que se van a sentir orgullosos? Es un estándar de comportamiento. Y lo mismo si esto saliera en las noticias, entonces me podría sentir orgulloso o sentiría vergüenza. Claro que sabemos que para muchos la vergüenza no es un problema, ¿no? Entonces, éticamente hablando, pero pues debería ser un filtro. Entonces, ustedes encuentran en códigos de conducta, por ejemplo, preguntas así. Me sentiría cómodo explicando mi decisión, estoy seguro de que mi decisión no tendrá un impacto negativo. Tengo la autoridad para tomar la decisión, este también es un filtro, porque muchas veces, y me pasa con ustedes cuando me preguntan algo, cuando me solicitan algo, yo digo, ¿será que yo como docente tengo la autoridad para tomar la decisión o lo tengo que escalar? Entonces, no va a haber un documento que me diga, no tome todas estas 100 decisiones, sino a nivel general me dan unas indicaciones y si yo no estoy seguro si puedo tomar la decisión, entonces le pregunto a mi jefe directo. Y acá lo que dice el código de conducta es que podemos tener, por ejemplo, un comité de ética
para que dirima estos casos, para que lleguemos ante situaciones difíciles. Entonces, ustedes tienen en la actividad 5 puntos para que desarrollen en el código de ética. Hay códigos muy largos, muy amplios. La idea no es que tengan que hacer algo tan riguroso y tan amplio, sobre todo porque tienen una semana, tienen poco tiempo, pero sí los puntos que dicen allí, como cuáles sanciones creen que se podrían plantear ante las faltas éticas, cómo manejar el conflicto de interés. Y vamos a cerrar con esto. Los conflictos de intereses son cuando pueden estar un interés de la organización, por ejemplo, el que yo tengo como líder de la organización versus un interés propio o con mi familia. Esto pasa mucho, por ejemplo, el típico conflicto de interés es si podemos contratar a personas con las que tengamos relación de parentesco. Entonces ahí en el código de conducta ustedes tienen la libertad de decir, si lo permitimos, es un conflicto, lo permitimos parcialmente, solo puede entrar a trabajar en una organización una persona con la que yo tenga vínculo de parentesco, pero si no tengo relación de subordinación. Entonces recuerden que ahí está el código de conducta de la otra empresa para que lo tomen como referencia. O por ejemplo, es un conflicto recibir regalos, hasta qué punto si soy gerente de ventas y tengo gastos de representación, puedo invitar a clientes a compartir ciertos espacios para venderles, eso sería un conflicto, no sería con los proveedores. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el de referencia que hay preguntas, que hay esquemas, que hay ejemplos para que la gente lo entienda mejor y que ustedes entonces pueden tomarlos como base y ya construir su propio código. Y esa sería la entrega de la actividad 3. No, Jenny. Ahí hay unos requisitos, no vamos a hablar de extensión, como en el análisis del líder que decía mínimo 800 palabras, ¿no? Pero allí, por ejemplo, dice 3 normas mínimos sobre cómo sancionar las faltas éticas. Entonces, ustedes ponen mínimo 3 normas, lo más claras posibles. Si quieren hacerlo más didáctico, así tipo con diapositivas o infografía o con esquemas, lo pueden hacer y si no, pues lo entregan normal. En Word, sí. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la semana, me pueden consultar a través del correo. Y ahora les doy la palabra por si tienen inquietudes, conclusiones, reflexiones sobre lo que hemos visto. Perfecto, si no tienen inquietudes, entonces voy a dar por terminada la sesión. Mañana les envío esta presentación más el link de la grabación y en el transcurso del día les comunico para que puedan tomar nota de la actividad 1. Jeffrey, te escuchamos. Profe, no alcancé a escuchar lo último, ¿el formato de entregas cuál? ¿Perdón? ¿El formato de la entregas cuál? ¿Me dijiste que en Word o en qué? Sí, no, que ustedes pueden utilizar cualquier formato. De hecho, miren, usen la IA. Si no han usado, por ejemplo, le pueden decir a una herramienta tecnológica que les ayude cuando ya tengan la idea a generar un esquema, pueden hacer las diapositivas, pueden hacer una infografía o pueden entregarlo en Word. ¿Tiene para la lista? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia y nos encontramos el próximo miércoles. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todas.